Bien, bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva semana en su curso de Derecho de los Bienes. ¿Ah? Y bueno, siempre pensando que ya estamos después de un post-feriado, claro que hoy día es un día complejo. ¿Ah? Vamos a arreglar un poquitito la corbata ahí, que sé. Como tengo la posibilidad de autoverme. eh, Día complejo, por los martes 13 para algunas personas que creen ahí en los signos de la suerte. ¿Ah? Hoy día es un día para algunos que no muy bueno, en cambio para otros fue muy bueno. ¿Ah? Por ahí los que están de cumpleaños hoy día en martes 13, felicidades desde ya. ¿Ah? Sobre todo porque octubre parece ser que es un mes donde hay muchos cumpleaños. ¿Ah? Así que bueno, celebrarse a todos, que tengan un excelente nuevo año. En lo personal siempre creo que el año nuevo parte para el día del cumpleaños. Ese día se abre un año nuevo para nuevos proyectos, nuevos planes. Es un momento de repensar, de hacer la reflexión, qué hice en este año que pasó, ¿ah? ¿Qué es lo que quiero para mi vida en adelante? Así que es un buen momento también para planificar sin tener que esperar el año nuevo, sino que ahora mismo comenzar desde ya, entonces con el nuevo cambio. El martes 13 tiene, ustedes saben, ahí un origen histórico, según tengo entendido por ahí yo, tiene que ver con los famosos, la persecución a los templarios, allá por el año 1300 y algo, cuando efectivamente el rey de hierro, Felipe IV de Francia, ordenó su persecución y finalmente fueron quemados ahí, lo que hoy día sería la parte posterior de eh, la iglesia de París, la Notre Dame, la famosa Nuestra Señora de París. Entiendo, no soy un experto ahí en la historia, pero que ahí se habrían quemado a estos, ¿cómo se llama? Jacobo, Jacobo, no me acuerdo el apellido, y, y ahí como que se lanza entonces ¿ah? La famosa profecía ¿ah? que terminó con la muerte finalmente de el rey de hierro y de los que en el fondo planificaron la persecución y muerte de los líderes de los templarios, estos eh, supuestamente esta orden que era una orden protectora del, del San Real, como dice la película, o la sangre real de los orígenes del cristianismo, ¿cierto? Bueno, temas ahí que están para el mito, pero bueno, como una persecución terminó ahí en un viernes 13, al hemisferio sur pasó como martes 13, es este día fatídico para algunos. No sé si eso será cierto o no. Yo siempre he tenido buena suerte los martes 13, así que... y por lo demás, no hay que creer en la suerte. Yo no creo en la suerte. Yo siento por ahí un librito, ahí se alcanza a ver, ese, justo ese que está ahí, ¿ah? Que habla del pensamiento, y ahí uno eh, aprende que en verdad las cosas no son el resultado de la suerte, sino el resultado del trabajo, de hacer bien las cosas, de planificar, de generarse metas, generar objetivos, trabajar por el cumplimiento de esos planes, objetivos. Eso es lo que es en verdad la suerte, el resultado de un trabajo. ¿Ah? No es un acaso, no es una circunstancia, no. Este resultado lo tengo porque efectivamente me he empeñado por alcanzarlo. ¿Mm? Así que a trabajar por eso, ¿mm? A trabajar por nuestros resultados que sean producto de nuestro trabajo, de nuestro empeño, de nuestro optimismo, todas cosas que tienen que ir, que deben converger para que la vida nos vaya muy bien. ¿Mm? Bien, pues vayamos con lo nuestro. También estamos entrando en los aspectos finales de
la asignatura de los bienes y nos toca analizar hoy día la protección. La protección. Por ahí, generalmente, esto es una competencia con los procesalistas, ¿cierto? En verdad, los derechos sin prueba, por un lado, y sin protección por el otro, son letra muerta. ¿Ah? Yo puedo decir efectivamente que el comprador tiene derecho a que se le entregue la cosa entregada, se le entregue, perdón, la cosa vendida, que es el derecho y que por un lado es la obligación del vendedor, ¿cierto? Pero si no tengo, primero, la manera de acreditar que esa compraventa existió y habiéndose acreditado la existencia de la compraventa, no tengo forma de accionar en contra del vendedor para que cumpla con su obligación de entregar, pues no tengo nada. ¿Mm? Sobre derechos que son la otra muerta, obviamente la historia ha escrito mucho, no solo en el área, yo creo que en el área civil no tanto, porque la autonomía de la voluntad siempre va supliendo ciertas estructuras institucionales, ¿cierto? Pero en el mundo del derecho público ha existido mucho, han existido constituciones, las famosas disposiciones programáticas, que nunca se dictaron las leyes complementarias, en fin, una serie de instituciones en las que uno se da cuenta que si no tiene la acción que protege, que da curso, que da realidad concreta al derecho, pues no tenemos nada. ¿Mm? Hace muchos años yo veía laborales, entonces cuando estaba iniciándome como abogado, y llevaba un juicio laboral que terminó en una sentencia favorable, muy buena, una sentencia favorable. Eran años de servicio que se debían pagar al trabajador, y resulta que cuando fuimos a proceder a embargar a la empresa que era la demandada, pues no tenía ningún bien. Era probable, estoy hablando de muchos años atrás, que hayan existido muchos bienes a nombre de otras personas, que es algo que incluso con el tiempo se fue superando y todavía a veces representa mucha dificultad y hace que los abogados prontamente pidan medidas precautorias para asegurar el resultado de la acción. Entonces, teníamos una sentencia que declaraba la existencia de un crédito importante, pero no había en qué hacerla exigible. O sea, era una bonita sentencia, pero era un cheque sin fondos, porque no había en qué ejecutar. Entonces, ahí uno se da cuenta que efectivamente los derechos requieren cierta concreción. Los derechos requieren realidad en el medio, requieren una realidad social, no una realidad solo jurídica, sino que requieren una concreción. Y bueno, y resulta que si yo no tengo, primero, probado la existencia del derecho y por otro lado no tengo un mecanismo que me permita accionar, entonces no tengo nada. Por esas razones que incluso la acción, los procesalistas la ven desde el punto de vista constitucional, como parte del derecho que tiene de pedir, en este caso, a la autoridad de los tribunales que resuelva un conflicto con eficacia de cosa juzgada. ¿Cierto? Bueno, por lo tanto, cuando uno analiza los mecanismos de protección, tiene que partir muy arriba, tiene que partir desde la propia Constitución, hacia abajo. La protección. Y esa protección, obviamente, nosotros la vamos a ver desde tres ámbitos. ¿Cómo se protege el dominio? Siempre estas trilogías, ¿cierto? Que es común en el ramo de bienes. La protección de la posesión y la protección de la mera tenencia. Tenemos mecanismos para proteger el dominio, tenemos mecanismos para proteger la posesión, tenemos mecanismos para proteger la mera tenencia. ¿Ven? Entonces, desde esta perspectiva, lo que estamos diciendo es que aquí tenemos el derecho, ¿cierto? El derecho real de dominio tiene protección. Acá tenemos la famosa discusión, un hecho protegido,
¿cierto? Por eso algunos piensan que la posesión no es un hecho, sino que un derecho. Porque si tiene mecanismos de protección es porque en el fondo el legislador lo ha revestido de la calidad de ser un atributo jurídico, de tener una atribución jurídica que sería un derecho. Pero bueno, ya sabemos que al menos lo que hemos concordado, que mayoritariamente se estima que es un hecho, pero en este caso un hecho protegido. Y acá tenemos un derecho personal, porque la mera tenencia generalmente es consecuencia de un derecho personal o de derechos reales que se ejercen sobre la cosa, pero cuando respecto de la cosa hay obligación de restituir a su propietario, como por ejemplo un usufructo, que sería un caso de un derecho real en que el usufructuario solo tiene la mera tenencia sobre la cosa, pero también podría ser perfectamente el derecho personal que tiene el arrendador, perdón, el arrendatario sobre la cosa o que tiene el comodatario sobre la cosa, que después debe restituir, ¿cierto? Y ahí entonces estamos en la mera tenencia. Vamos a partir por aquí. Ahora, para hablar de protección al dominio, piensen que es el derecho real por esencia, el derecho real de mayor importancia, el derecho real que tiene todos los atributos, uso, goce y disposición. Entonces, siendo un derecho tan íntegro, tan completo, el más importante del sistema, el que da pie a todo este ejercicio que hemos hecho de estudiar de los modos de adquirir el dominio, pues sepan ustedes que la protección parte desde lo más esencial a lo más básico. Si partimos en términos de jerarquía, tendríamos que partir por la Constitución. La Constitución desde ya protege al dominio. Pero si partimos por los mecanismos o las formas, podemos partir por la más básica, la legítima defensa, ¿cierto? Entonces, si partimos por los medios, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con lo que he dicho, legítima defensa. ¿Qué significa eso? Significa que el primer mecanismo de protección de los derechos, en este caso del derecho real de dominio, parte de la base que es el propio individuo quien puede protegerlo. ¿Y cómo puede protegerlo? A través de la noción más básica, la legítima defensa. Aquí uno podría incluso pensar que las cosas que tenemos en dominio tienen una protección tan básica como la aprehensión material de la cosa. Si alguien pretende quitarme algo, lo primero que hace el individuo es retirarlo. Alguien podría pensar incluso que esto es casi una condición humana. Piensen en los niños, en los pequeños, cuando uno intenta quitarles desde el chupete, desde el cascabel, ya tiene esa sensación de querer retener lo que tiene, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos entonces una condición prebásica para decir que la protección comienza muy tempranamente, ¿cierto? Pero ya después están los momentos en que el ordenamiento dice ya, a partir de ese instante tú puedes protegerlo bajo ciertas condiciones. Y esas condiciones, la más básica es la legítima defensa. Por eso es que las personas pueden defender su propiedad de los malhechores, diría un hermano mío cuando era pequeño, los malhechores. Y por esa razón, el otro día, bueno, justo coincidió que estábamos viendo con mi padre una película antigua, más o menos como de los 60, más o menos. Y una película de Charles Bronson, así que imagínense un poco el ambiente del Nueva York como de los 60. Las pandillas, los barrios, y todo el mundo tenía armas. Los del negocio de la esquina, la señora dueña de casa, todo el mundo tenía. Por eso ese problema que se ha generado en Estados Unidos respecto de la tenencia legal de armas. Allá ustedes saben que constitucionalmente,
constitucionalmente hay una enmienda allí que garantiza el derecho de los ciudadanos a portar el arma como un mecanismo de defensa y que le ha traído grandes, digamos, pesares a ese país en términos de estos matanzas que a veces han ocurrido en los colegios y por supuesto a los políticos la división entre que debemos o no debemos regular el uso de armas. Bueno, parte de la base es la legítima defensa, ¿cierto? Las personas tienen el derecho de defenderse. Ustedes en penal seguramente ya pronto lo van a ver, que ahí la legítima defensa nuestra, en el artículo 10, si mal no recuerdo, del Código Penal, tiene esos resguardos como mecanismos para defenderse, incluso para exonerarse de ser imputado por responsabilidad delictual. Sin embargo, hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿cierto? Entre ellos, la proporcionalidad del medio empleado. Pero en fin, ahí ya podemos decir que existe una norma básica para defender el dominio. Luego de eso están precisamente dentro de esa misma área los delitos contra la propiedad. Los delitos contra la propiedad, como el robo, el hurto, la estafa, la apropiación indebida, la usurpación, todas esas son figuras en las que el legislador, a través del sistema penal, el sistema que configura la transgresión de valores o de bienes jurídicos protegidos y que el legislador ha considerado que son socialmente relevantes y que por lo tanto los debe proteger a través de la acción punitiva del Estado, ¿cierto? Y bueno, son mecanismos que nos permiten defendernos de si alguien me roba, si alguien ha hurtado, si alguien ha incurrido en la apropiación indebida, en la estafa. Se permite a la persona intentar la acción para perseguir primero la restitución, si es que es posible, de la cosa que ha sido objeto del delito o definitivamente de ir a otros mecanismos que pueden ser, por ejemplo, indemnización, si se pudiera perseguir, ¿cierto? Bueno, pero ahí tenemos entonces mecanismos que efectivamente van en este sentido. Ahora, cuando uno desciende en el plano del Código Civil, se va a encontrar con un mecanismo muy propio, que es precisamente la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria que persigue precisamente el que aquel que ha sido privado de la posesión pueda, por eso la puede intentar el dueño no poseedor en contra del poseedor no dueño. Entonces ha perdido la cosa, en el fondo ha perdido su materialidad y puede recuperarla siempre y cuando, después vamos a ver, acredite que efectivamente es el dueño, porque esta es una protección que se le da a quien tiene el dominio de la cosa, ¿cierto? Bueno, importante ese punto. Ahora, si lo mido por los medios que regulan, por la regulación de la protección, nos vamos a encontrar hoy día en primer lugar con, vamos a colocarlo en otro color. En primer lugar tenemos la Constitución. La Constitución es el primer ordenamiento, es la primera norma protectora de la propiedad. Ustedes lo saben y por eso hemos puesto mucho énfasis en que la asignatura de bienes debe siempre ser interpretada desde la Constitución. En ese fenómeno de constitucionalización del derecho civil, pues aquí es relevante. Entonces, la Constitución es la primera que regula efectivamente que la protección de la propiedad sea una realidad concreta. Decimos nosotros, artículo 19, número 24, tendríamos que decir siempre 19, número 23, 24 y 25.
Por el 19, número 23, tenemos la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. Por el 19, número 24, tenemos la protección al derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, con la protección a la reserva legal del modo de adquirir, a la imposibilidad de ser privado del dominio de una cosa si no es en virtud de una ley expropiatoria. En fin, la Constitución nos va dando protección en el artículo 19, número 25. Por ejemplo, todos aquellos que sean una creación del intelecto también tienen protección constitucional. O sea, el dominio tiene un amplio margen. De partida, la circunstancia de que, de que la propiedad o derecho real de dominio sea una garantía constitucional. Piensen ustedes que las garantías constitucionales, al tenor del artículo 19, están aseguradas por el constituyente y no son dadas por el constituyente. Por tanto, son anteriores a la Constitución, lo que significa que la propiedad o dominio es anterior al ordenamiento jurídico y se concibe como una garantía fundamental del individuo. Por eso, obviamente, en este plebiscito que ya se aproxima, ya casi 15 días que estamos del plebiscito constitucional, en que Chile va a decidir si va a una nueva constitución o si va a reformar la constitución existente. No, esa es una alternativa, pero es lo que al menos se propone por aquellos que no quieren ir a una nueva constitución. Cualquiera de las dos alternativas de seguro va a terminar con cambios en materia de constitución. ¿Qué dice la nueva constitución o qué va a decir la constitución reformada acerca de la propiedad? ¿Dónde va a estar? ¿Cuáles van a ser sus variantes, sus principios? En fin. ¿Ya? Bueno, ahí entonces tenemos la primera herramienta de protección. En las garantías. Pero también dentro de las garantías está la concreción que busca que quien pretenda afectar estas garantías sepa que el constituyente le ha dado al afectado un mecanismo de protección. Y ese mecanismo de protección es la conocida acción de protección. La acción de protección. Aquí tenemos el artículo 20 de la Constitución, que efectivamente nos lleva y nos dice que si tenemos una garantía afectada, pues entonces podemos recurrir, se acostumbra, ustedes saben utilizar la expresión, aun cuando los constitucionalistas, los expertos, siempre nos indican que no es un recurso, los procesalistas también nos indican eso, sino que es una acción constitucional. Artículo 20, el que por causas de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos. ¿Ven? Y ahí está, por supuesto, el artículo 19, número 24, que ha tenido en el recurso de protección, en la acción de protección, uno, según se dice por los entendidos, uno de los principales mecanismos de protección actual sobre una garantía tan fundamental o respecto de una garantía tan fundamental como la propiedad. ¿Bien? De ahí descendemos, por supuesto, al Código Civil. Y ya sabemos que a nivel del Código Civil tenemos la acción de protección y otras leyes particulares que también se refieren a este punto. Por ejemplo, en el mismo Decreto Ley 2695, que ya lo hemos conversado, sobre regularización de la pequeña propiedad raíz, contempla la posibilidad de quien se ve afectado por un proceso de regularización, es decir, contra quien se pide el proceso de regularización, tiene derecho de impugnar
ese proceso de regularización. Lo que significa que es un mecanismo más también para proteger el dominio que puede estarse viendo expuesto a una regularización cuando no se cumplen, por ejemplo, los requisitos. Entonces, desde esa perspectiva, ahí tenemos un mecanismo de protección. Ahora, desde el plano de la posesión, también tenemos mecanismos de protección, pero van bajando un poquito la protección, porque aquí nosotros tenemos las acciones posesorias, ¿no? Esas acciones posesorias, 916 y siguientes, si bien el legislador las ha establecido para proteger la posesión, sin embargo, las ha circunscrito solo a la protección de la posesión sobre inmuebles. Hay un tema, obviamente, de orden práctico que lleva al legislador a dar protección solo a este tipo de bienes. Porque recuerden que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño. Entonces, el tema de la tenencia hace mucho peso en el mecanismo de la protección, ¿eh? Como en el fondo, cuando yo tengo una especie que no es susceptible de ser individualizada, de ser determinada, ¿cómo puedo probar que alguien me ha vulnerado en esa posesión si no puedo de alguna manera probar fácilmente que la tenencia la tenía yo? Yo estaba en la tenencia de la cosa, sea mejor dicho. Entonces ahí hay un problema. Este lápiz puede estar en mi mano como puede estar en la mano de usted. Y entonces el acreditar que efectivamente se ha perdido la posesión porque estaba en esa mano es más dificultoso. Entonces, por esa razón de orden práctico, la protección ha quedado circunscrita a los bienes inmuebles, porque los bienes inmuebles están registrados, están en un sistema que permite de mejor manera acreditar que efectivamente se tenía o se tiene posesión sobre ellos. Alguien podría decir, entonces esto es aplicable perfectamente a todo bien registrable. Podría ser un auto, podría ser acciones, y en ese sentido estaría legitimado precisamente, o habría fundamento, no legitimado, sino que habría fundamento para extender una acción posesoria, pero simplemente no la hay. El legislador, al menos reconociendo también su inclinación por dar siempre protección a los bienes inmuebles, aquí se nota de todas maneras en las acciones posesorias. Aquí en las acciones posesorias nosotros vemos generalmente las que son más relevantes, pero hay una serie de acciones posesorias específicas. Acciones posesorias, interdictos posesorios, que efectivamente tenemos en paréntesis, vamos a colocar aquí, la acción publiciana. La pongo entre paréntesis porque la acción publiciana es una acción que está inserta dentro de la acción reivindicatoria. Entonces podríamos decir que en verdad es una variación, ¿no?, la publiciana de la acción reivindicatoria. Pero el 894 señala que es la acción que pertenece al poseedor que es regular que se encontraba en vías de ganar por prescripción. Entonces, la defensa sirve a la posesión, en este caso, ¿a qué poseedor? Al poseedor regular. Y por eso la colocamos también ahí como un mecanismo de protección de la posesión, en este caso de la posesión regular. Y de las acciones, generalmente uno analiza la de conservación, la de restitución y la de restablecimiento. De restablecimiento. Conservación, no he perdido la posesión, pero me están perturbando. Restitución, la perdí, pero busco el mecanismo para recuperarla. Y el restablecimiento es cuando ha existido un despojo violento. Aquí se tiene que agregar el mecanismo de la violencia
en la pérdida de la posesión para intentar la querella de restablecimiento. Las otras querellas, que son querellas específicas, también llamado interdicto posesorio, son relevantes pero solo casuísticamente y por tanto en términos del objetivo del curso no corresponde analizarlas, pero sí saber que existen. Eh, ahora, finalmente tenemos la mera tenencia. En la mera tenencia nosotros estamos diciendo, ¿qué mecanismos podrá existir? ¿Tendrá, por ejemplo, el arrendatario para proteger su derecho? Alguien lo está perturbando, por ejemplo, en el goce del arriendo, alguien dice, oye, esa propiedad yo tengo un usufructo, o llega a la propiedad y dice, no, pero es que aquí la mitad de este bien inmueble yo también la tengo arrendada, en fin, perturbaciones que pueda experimentar. Bueno, ¿cómo se protege esa mera tenencia? A través de la acción personal. Ahí el arrendatario, por ejemplo, tiene derecho que el arrendador le libre de estas perturbaciones que pueden partir por el propio arrendador o que pueden provenir de terceros. Entonces, a través de la acción personal se garantiza el derecho que tiene el arrendatario o el comodatario sobre o respecto del arrendador o comodante para que lo libre de esa perturbación. Pero después lo van a ir viendo más adelante. Nosotros aquí simplemente hacemos la visualización de las tres acciones que son pertinentes o los tres mecanismos que básicamente tenemos para proteger acciones, acción posesoria, acción personal. Veamos entonces ahora cada uno de estos. Vamos a empezar a analizar el sistema de protección del dominio, pero como quiero que aquí vamos a analizar algún extracto de fallo que nos permita entender de mejor manera el cómo funciona una acción reivindicatoria, que son tremendamente complejas. Pero lo vamos a ver a partir de mañana, porque vamos a partir primero por la Constitución, cómo funciona la Constitución en su acción de protección, para luego empezar a ver la acción de dominio. Bien, vamos a quedar por allí hoy día. Tengo ahí una pequeña reunión en unos minutillos más, así que como estas clases los martes son tan continuadas, vamos a dejarlo hasta por ahí hoy día. Bien, a seguir cuidándose, a seguir estudiando y sobre todo que ya estamos entrando en la fase final de la asignatura, al menos en lo comprometido, sin perjuicio de agregar un temita dependiendo de los días que nos queden. Bien, bueno, ahí estamos pues. Que estén muy, muy bien y nos vemos mañana miércoles.